Esta noche, el contacto. De inmediato, nuestro distinguido invitado en el día de hoy. Anoche lo prometimos y hoy es ya una realidad. De nuevo, Atuey de Camps. Señor de Camps, feliz de estar con usted. Muchas gracias. Una hora más. Por esta nueva oportunidad que me das de poder estar junto contigo en muchos hogares dominicanos. Sí. Anoche veníamos hablando sobre diversos tópicos que tienen que ver con la política nacional y usted terminaba diciendo que había que preservar al Partido Revolucionario Dominicano. Entonces ahí vino la propuesta de que continuáramos a partir de esa preservación. ¿Por qué hay que preservar al PRD? Mira, el PRD se funda en Arroyo Naranjo, en la casa de Virgilio Mainardi Reina, en el año 39, en La Habana, Cuba. Y en ese momento, el ideólogo del PRD fue Enrique Cotubanamá Enríquez, que a su vez era hermano de Pedro Enríquez Ureña. Hijo de don Francisco. Hijo de don Francisco, que emigró a Santiago de Cuba. Una gran persona y una gran familia. En esa acción participaron figuras destacadas de la política dominicana en el exilio. Cabe destacar Juan Bosch, por supuesto, Juan Isidro Jiménez Grullón, Miolán. Ángel Miolán, el doctor Cuello. Cuello Mainardi. Sí, una gran cantidad. Virgilio Mainardi Reina, los hermanos Virgilio. No, Mon fue de los que vino aquí, pero no fue de los fundadores. Okay. Sí. Y Nicolás Silva fue de los que vino aquí, pero no fue de los fundadores. Y tanto Ángel Miolán como Nicolás Silva, como Ramón Castillo, fue cuando vinieron el 5 de julio del 62, 61, habían sido antecedidos por Sacha Bollman, rumano de nacionalizado norteamericano, que estaba compartido en San Isidro de Coronado, Costa Rica, con Juan Bosch, en un instituto de formación política. Y Bosch le pidió que viniera a ver a Balaguer, y Sacha Bollman le pidió garantías para la delegación que venía y garantías para el profesor Bosch. Y recuerdo que fue don Emilio Rodríguez de Morici la persona, antes de que Balaguer y don Emilio se pelearan, la persona que fue a recibir al aeropuerto. A Sacha Bollman y la comisión. A la comisión, no, porque Sacha Bollman vino primero. Consiguió las garantías de Balaguer y entonces vino la delegación. Y después vino Juan Bosch. Perfecto. Bien, el PRD cuando se funda, el lema era libertad, democracia, justicia social, sufragio efectivo, no reelección. Cuando se funda. ¿Por qué? Porque la Revolución de México es en el 1910 contra Porfirio Díaz y entonces el lema era sufragio efectivo, no reelección. En el programa mínimo de gobierno que en el exilio se prepara para que cuando se produzca el desembarco y se ejecute a Trujillo y se derroque, el PRD planteaba anulación del Congreso Nacional, creación de un nuevo Congreso y el establecimiento de una constitución nueva que prohibiera la reelección presidencial. Fíjate. Que la del 63 de hecho la prohíbe. Ahí voy. Que Juan Bosch, coherentemente, en su discurso, mientras nosotros gobernemos no perecerá la libertad ni la democracia de este país. Correcto. Frase... Prefirió caer antes que aceptar vagabundería de militares y de civiles. Y Bosch, yo recuerdo perfectamente, cuando ocurrió un problema con Tancredo Duluth en la Caja Dominicana de Seguro Social, lo relevó del cargo
procedió a hacer una serie de cosas. Tancredo era el director de lo que es hoy el Instituto Dominicano de Seguro Social. Correcto. Y designó al doctor Lora, médico, vegano, que estaba casado con una hija del diputado Gómez. Pues bien, así ocurrió con varios casos y además nunca olvido que cuando Juan Bosch llegó, utilizó a los cadetes militares para pagar en obras públicas y sobraron muchos cheques también. Entonces Bosch creía mucho en el tema de la honestidad, de la transparencia. Y ese es un hecho muy importante. Como él trabajó en la Constitución del 40 en Cuba, Correcto. que lo confiesa de modo muy claro, Bosch hace consignar en la Constituyente, y vuelvo a decir que mi padre fue miembro de la Constituyente, la no reelección presidencial del presidente, la no reelección presidencial de por vida del presidente. De por vida, de por no vida. era un periodo sí, No, era de por vida. de por vida del presidente y del vicepresidente. Fíjate bien. Yo recuerdo haber participado en la convención, acompañando a mi padre otra vez, que se celebró en el Teatro San Carlos, en el barrio San Carlos. Claro. En esa convención, Bosch produjo una nueva convocatoria de convención para quitar a Buenaventura Sánchez Félix, Que era su primer candidato que vicepresidencial. había sido escogido como candidato vicepresidencial. Pero Buenaventura Sánchez Félix había ido a un programa de radio Sí. y había dicho que había tenido un sueño. Y este no fue el sueño de Martin Luther King, sino un sueño de que él iba a heredar la presidencia de la República. Pero yo lo conocía diciendo, como que la mamá cuando él nació dijo, este niño será presidente alguna vez. Y él trajo a colación el pasaje. Había tenido un sueño y La bueno, misión hay hace las dos razón al lado de cosas. Bosch. Entonces Bosch inmediatamente se puso bronco, como una guinea tuerta, Sí. convocó y escogió a una persona anodina, buena persona, Excelente persona. al doctor González Tamayo. Tú sabes que yo tuve la Armando. oportunidad de, quizá la única entrevista de 1 hora que se le hizo al doctor Armando González Tamayo, se la hice yo, antes de morir. Bueno, Él él, vivía detrás del Tropicana, ahí en la Avenida Las Américas. correcto, él Muy humilde. muy humilde, él era un hombre muy humilde. Él trabajó en la clínica del doctor Ángel Chan Aquino. Chan aquí, no sé. Era muy buen médico, buena persona y demás. Entonces Juan Bosch, al que menos se creía, ¡pam!, lo metió de candidato vicepresidencial, Al menos ambicioso para él. al menos ambicioso. Nunca olvido que en las funciones de vicepresidente tuvo un accidente en que perdió la vida un niño. En su primer viaje como vicepresidente, si mal no recuerdo, hacia la región sur. Exactamente. Bueno, de todos modos, Estaba grande cuando... ya veo, de todos modos, yo quiero significar que el PRD ha jugado papeles estelares en la historia de este país. Juan Bosch, la democracia. Yo mismo, no por otro partido, sino por el PRD, caí 19 veces preso y 3 golpeadas. Es decir, que llevo en el alma y en el cuerpo cicatrices que afortunadamente la asumo con orgullo en cada una de las luchas contra el terror, contra la banda colorada, por el derecho a la educación en el país. Yo fui de los que del Liceo Juan Pablo Duarte marché encabezando el grupo de estudiantes que llegamos para que la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el movimiento renovador fuera reconocido cuando se produjo el célebre ametrallamiento en la época de Héctor García Godoy frente al Palacio del Doctor Báez. Yo soy de los que me tiro Ahí en la calle. es que muere Amelia, Ahí es que muere Amelia. Ricardo Calventi. Amelia Ricardo Calventi, exactamente. Eso Ahí en es que muere. 1965, 66. Luego de la Revolución, Correcto. a raíz de que Héctor García Godoy, en donde se produce el ametrallamiento Bueno, y también salvaje. tiene inválida Brunilda Amaral. Brunilda, este otro muchacho que está en el aeropuerto también, trabajando, y un desastre.
desastre fue un ametrallamiento a mansalva. ¿Tú Yo estaba estuviste ahí? Por supuesto. Es lo que acabo de escuchar. Por supuesto. Y luego la lucha del medio millón, que como el país debe recordar. Eso es la UAS. En la UAS me tocó asumirla. Cuando yo llego a la universidad, no había aparecido, no encuentro descabezado al grupo. No hay, el FUR, y lo asumo. Era FUR en ese momento, Frente Universitario Radical Revolucionario, y entonces lo convertimos en FUS, Frente Universitario Socialista Democrático. Y acontecieron hechos sumamente importantes. En esa actividad, dicho sea de paso, ahí acogimos a Gustavo Montalvo y a muchos, hoy ministro de la presidencia, y a muchos otros dirigentes. Cuando libramos la batalla por la lucha del medio millón, fue un acuerdo por elección de 9 dirigentes, 3 empleados, 3 profesores y 3 estudiantes. Los 3 estudiantes fuimos, el que más votos sacó fui yo, el segundo que más votos sacó fue Miguel, mi hermano, y el tercero que más votos sacó fue un muchacho del MPD, Nelson Carreño. Por los empleados estaba Juan Bosco Guerrero, estaba este muchacho que ahora está en el ejército, que fue Hombre Rana, Aníbal, estuvo con Peña Gómez, con Jacobo, estuvo con Salvador, Aníbal. Y entre los profesores estuvo el profesor Marte, el profesor Alfredo Manzano, y bueno, ingeniero Alfredo Manzano, no recuerdo el tercero. Ese fue el grupo que organizamos y que en gran parte yo dirigí, que asumió el papel de que no se sacara ninguna otra bandera que no fuera la nacional. Y que libráramos una batalla, que libramos el movimiento de masa más grande que registra la historia de la República Dominicana. Se lo dije a Leonel Fernández Reina, en la Fundación Global, cuando él nos llamó a un grupo como de 12 personas y él trataba de explicar el por qué no era tan importante el 4%. Y yo le trataba de explicar el por qué era tan importante el 4%. Innecesario, además. Innecesario, 4% que ahora está honrando Danilo Medina. Bueno, el doctor Leonel Fernández estaba equivocado y yo le dije, mire, usted no estaba en el país cuando se celebraron estas batallas de masa que fueron las más grandes que registra la historia dominicana, que no se ha escrito por mezquindades, vamos a estar claros, porque tienen que reconocer quiénes la dirigieron, sencillamente. Pues bien, incluso historiadores muy conocidos omiten eso, como omiten también la célebre polémica que yo sostuve con Bicho Castillo, que fue después de la de Láutigo García y Juan Bosch, la más escuchada y donde el país estaba en más tensión. La más seguida, ¿no? Y más seguida. Hubo una tercera que tuvo Caonabo Javier Castillo y Eudosio Rabines. La mía fue la más larga, porque derrotado en la hora y media, el árbitro, Daniel Adriano Gómez, me metió 1 hora más. Me consultó, yo le dije, vamos arriba. Y bueno, fue peor. Porque usted era un hombre de armas tomar. Exactamente. Era, no, es, ¿no? ¿Quién? O ya, ¿Quién? Un hombre de armas tomar. ¿Quién? Usted. No, sencillamente las circunstancias históricas me obligaban a tener que defender. Bien fogoso, bien. No, recuerdo. a tener que defender lo que había sido la expresión popular. Su principio también. Exactamente. Y entonces, yo venía de la universidad con entrenamiento en la universidad. Entonces tú, si aprendes el método, tú puedes hasta montar una bomba atómica. Claro, tienes que buscar a la gente que en definitiva son los químicos y los físicos que saben y demás. Y más ahora con la robótica y con todo este tipo de cosas. Pues bien, el PRD llega al poder en el 263, 20 de diciembre. Gana las elecciones. Gana las elecciones. Y el 27 de febrero del 63 seguramente. Asume. Los 7 meses fueron 7 meses que constituyeron un ejemplo para el país. Por supuesto, no hubo una reacción popular porque Bosch quería en gran parte honrar
y resguardar la moneda. Fortalecerla. Y fortalecerla. Y entonces no hizo los planes de emergencia que había hecho el Consejo de Estado y que habían hecho otros más. Factor que en definitiva fue utilizado para, sí, con ese adormecimiento y con el hecho de que un sector de la oligarquía del país obviamente arremetió contra Bosch, acusándolo de comunista. ¿No se abrió Bosch mucho frente? Pero no era, Oligarquía, iglesia. pero no era más de los frentes que él se había abierto en la campaña. Cuando él asume que no fue él que trajo la división de clases aquí la trajo Colón, entre otras cosas. Claro. Entonces, Ahora, cuando los tutumpotes, que tampoco Es el originan de verdadero él, padre de la política moderna dominicana, para mí. las charlas de Bosch fueron las más edificadoras y la que yo tengo que decir que yo empecé a aprender de política con Juan Bosch en sus charlas. Y fui hasta secretario de Juan Bosch. Él quería que yo permaneciera y yo le aguanté 1 mes y medio. Nunca olvido que él me decía a mí, eso fue en la César Nicolás Penso, me decía, mira, tú tienes la oportunidad conmigo. En la famosa casa que ella La tiene segunda una mata planta. de uva. Exactamente. Tú tienes la oportunidad conmigo de aprender una serie de cosas porque yo estuve de cerca de muchos gobernantes, etcétera, etcétera. Cuando yo no pude dar una rueda de prensa, o lo que fuera, entonces tú la das en lugar mío. Entonces le dije, profesor, nadie puede sustituirlo a usted y demás. Yo voy a aceptar con esta condición. Durante el tiempo que dure, semanalmente le voy a proponer un candidato que me sustituya. Y ya cuando había propuesto 6 que me había rechazado, entre otros, yo sabía cuál era el plan, que yo continuara ahí. Entonces yo no tenía mucha madera para esa posición, aunque fue una gran oportunidad. Entonces finalmente yo le recomendé a Cabrerita. Cabrerita lo toleraba en gran parte, se toreaba y esa cosa. Y yo quería mucho a Cabrerita y Juan pues también. Y entonces le funcionó y yo asumí el rol que tenía que asumir en la universidad, porque ya me iba a Europa a estudiar el doctorado en Filosofía y Letras y en Economía y Planificación Económica. ¿Cuántas veces fue usted presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos? ¿1 o 2? Yo fui 2 veces. 2 veces. Y finalmente renuncié y me sucedieron los compañeros, pero yo fui el que abrió las puertas para que ingresara una gran cantidad de compañeros. Sagrario Ercila Díaz, el mismo Tony Raful. Porque Sagrario llegó a militar, yo sé que era del FUS, pero fue una militante de trascendencia, de fuerza. Déjame decirte, no. Ella era estudiante de Economía. Ajá. Ella trabajaba editando un periodiquito de la Facultad de Economía y yo la capté y la incorporé al FUS. Yo no estaba allá en la universidad. Cuando la matan. Cuando la hieren. La hieren, luego muere. Y luego muere, pero yo fui el que dirigió esa situación y el que tuvo que hablar con la policía y el que le puso condiciones a la policía. Momentos muy difíciles. Terrible. Y cuando estaba en la clínica Gómez Patiño, la agonía de más de 10 días, sí, que fue terrible. Y yo le dije a la policía y al general Rolando Martínez Fernández, su jefe de la policía, que la condición, porque yo estaba muy preocupado, después del desaguisado, la barbaridad, el asesinato que se había producido, que yo le ponía condiciones. Primero, la distancia que tenía que guardar la policía, que finalmente mantuvo esa situación hasta que llegamos del desfile Parque Independencia y subimos por la 30 de marzo, San Martín, cuando cogimos la Máximo Gómez. Entonces ya ahí se rompieron, se iniciaron las hostilidades, ¿no? Y entrando al cementerio. Una gran pérdida, lamentable pérdida, una mártir, una heroína. Y bueno, ocurrieron acontecimientos que finalmente dieron al traste con que Balaguer admite la derrota, y da la entrega del dinero, que era el $500,000. El $500,000 para la universidad, sobre la base de leyes que identificó
por el Consejo Universitario y por la comisión que preparamos a través de José Rafael Abinader. Sí. Entonces, todas esas luchas las libra el PRD, indiscutiblemente. Toda esa Entonces, lucha. cuando volvemos a la pregunta inicial de por qué preservarlo, Ahí voy. ahí vamos. Ahí voy, exactamente. Entonces, el PRD juega un papel histórico muy importante. La acción radicalizada del PRD cuando denuncia que las elecciones son mascaradas electorales. Juan Bosch a la cabeza Los plantea mataderos. mataderos electorales y mascaradas electorales. Y que acudir a la elección era un matadero electoral. Exacto. Y Bosch plantea la tesis de la dictadura con apoyo popular. Juega desde venidor con el amigo Rafa Gamundi y Yotin Curi, que era el ala más radical del partido. Y juega con Pablo Rafael Casimiro Castro. Él anuncia que el amigo Rafa Gamundi, el compañero Rafa Gamundi, él va a ser el que va a traer la tesis de dictadura con apoyo popular. Pero finalmente la envía con Pablo Rafael Casimiro Castro. Ese es el mensajero. Exactamente, el que trae aquí la tesis de dictadura con apoyo popular. ¿En qué consistía la tesis de la dictadura con apoyo popular? Bosch renegó en gran parte de la democracia representativa y decía que los Estados Unidos y el pentagonismo, sustituto del imperialismo, era el Fase superior del imperialismo. No. sustituto del imperialismo. Eso era Lenin. Eso era Lenin. Lenin, sí. El imperialismo fase superior del capitalismo. Lenin. Entonces Bosch escribe el pentagonismo, es decir, el Pentágono se impone y demás, y la maquinaria de guerra y el negocio de guerra. Y entonces él desarrolla esa tesis del pentagonismo. Entonces toma una serie de cosas diciendo, y de su gran experiencia y el talento de Bosch, diciendo que para gobernar se requería una dictadura con el respaldo popular. En él no era extraño, porque ya en la discusión con Láutico García, él había sostenido ante Láutico que Trujillo supo gobernar sobre la base de que saber gobernar era mantenerse en el poder. Exactamente. No era que fue buen gobierno, ¿entiendes? Mantenerse en el poder. Entonces Bosch entendía que obviamente la fragilidad democrática fue, entre otras de las cosas, que generó el golpe de Estado del 62-63, donde él escribió el famoso libro de Crisis de la Democracia en América Latina, que se lo dedica a Peña Gómez, entre otras cosas, y con él a la juventud dominicana. Luego modifica eso. Sí. Bien, después de enarbolar la tesis del traje de gris perla de Peña Gómez y demás, aquella barbaridades, pero bien. Entonces, Bosch desarrolla esa tesis. ¿Qué aconteció? Si nosotros en la famosa convención celebrada en el Teatro Agua y Luz, Angelita, que es el teatro de... pero el Angelita era el hospital. No. Pero el Teatro Agua y Luz no se llamaba Angelita. Todo era Angelita. Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. La reina era Angelita. Angelita primera. Espérate, Angelita primera. El hospital, ahí me operaron de la amígdalas a mí. El hospital era el Hospital Angelita. El teatro... Era un hotel originalmente. Entonces, creado para eso. Seguimos, el teatro bien. Entonces. Teatro Agua y Luz Angelita también. Sí, donde tuvo el famoso grupo francés y demás. El álbum rojo. Bien, el álbum de oro. El álbum de oro. De la Feria de la Paz y Confraternidad. Hoy. En Moulin Rouge, exactamente. Bueno, entonces, ahí se celebró la convención. Y yo nunca olvido las dificultades que nos crearon Rafa Yotin, de un lado. La parte radical. Sí, Casimiro Castro y los que le acompañaban del otro. Entonces, uno pidiendo la aprobación de la tesis. De la dictadura con apoyo popular. Exactamente. Y otros entendiendo que no. Entonces, estaba fuera. De aguerrido desde su nacimiento. Estaba fuera del país, Juan Bosch, gravitando con una espada de Damocles. Y ahí más, porque como el Agualuz no tenía techo, exactamente. Podía estar. Óigame, entonces nosotros maniobramos y a Peña se le ocurre la idea de aprobar en principios
y aprobamos en principios. A primera etapa. En principio la Sí. tesis de la dictadura y en sus principios. Pero una Pero salida... no la asumimos porque entonces nos conducía al partido a la ilegalidad, que obviamente eso esperaban sectores Claro, de la oposición al PRD obviamente. que estaban en el gobierno. Entonces, maniobramos con eso. Entonces desarrollamos toda aquella campaña que llegó hasta el Congreso norteamericano con más de 5.000 personas, cabezada por Peña Gómez. Peña Gómez desarrolló mucho la tesis que se adelantó a la guerra de Vietnam y a las conversaciones de paz y de negociación. Peña Gómez. Sí, porque Peña Gómez fue el que desarrolló, no fue Juan Bosch, fue Peña Gómez como táctico. Juan Bosch era un gran estratega y táctico, pero en eso Peña Gómez es el que plantea que hay que utilizar los sectores liberales norteamericanos. Y entonces Edward Kennedy y William Fulbright y muchos otros más, y ahí es donde se utiliza la resolución del Congreso norteamericano, prácticamente del congresista norteamericano, para que quiten al agregado militar norteamericano que estaba asesorando las acciones en gran parte de violencia que se había producido en el país. Un paréntesis. Sí, Ahora que usted habla de Peña Gómez, los dominicanos lo conocen como el gran político, como... gran táctico. Sí, pero lo que voy a decir es, por ejemplo, el pensamiento político de Peña Gómez, un hombre que escribió todo, no, pienso que lo están desperdiciando. Pienso que no está trascendiendo al mismo nivel de lo que realmente era, Bueno. sino que se ve como el gran político, el gran PRDista, el gran mediador y punto. Pero la tesis, su pensamiento en sí, no está siendo Rafael. estudiado, sobre todo por el PRD y por su gente. Ideológicamente lo han ido dejando. Y es un gran hombre, un gran Porque político. en la medida en que se han alejado de los principios del partido Y de su ideología. y de lo que fue obviamente la ideología básica del PRD, primero el nacionalismo revolucionario y después la socialdemocracia. Social. Entonces, obviamente ha pasado a ser casi un mercado persa el PRD, desgraciadamente, en donde el que Un tiene mercado persa. prácticamente, ¿Cómo desgraciadamente. se explica un mercado persa para los televidentes? El mercado, Porque ya lo han calificado de otras maneras, por ejemplo, confederación de partidos, muchas sí, cosas. Pero mercado confederación persa, de grupos. de grupos, Bueno, archipiélago. el archipiélago también, pero bien, el mercado persa viene a ser donde el mejor postor asume el control. Desgraciadamente ahí ha sido conducido un partido glorioso, Lastimosamente. Que tiene que reaccionar y que tiene que supervivir y que no puede continuar la ruta que ha continuado el Partido Reformista. Pero déjame decirte... El derrotero. Derrotero. Pero déjame decirte, otra gran acción táctica de Peña Gómez no solamente fue esa, para quitar la banda colorada, sino la otra fue en la conspiración del 63. Peña Gómez es el hombre que asume el discurso aquí en Tribuna Democrática, en Radio Comercial, para llamar al pueblo a las armas. Para llamarlo a la revolución. Exactamente. A luchar. Ahora, el gran ideólogo fue Juan Bosch, pero el hombre que táctico que El produce acción pragmático, el fue práctico. José Francisco Peña Gómez, acompañado de una serie de elementos que participaron. Cabe destacar José Rafael Molina Oreña y muchos otros más, incluyendo hasta mi padre, ¿por qué no decirlo? Miguel Ángel de Camps. Entonces, ese hecho de la revolución, Peña Gómez jugó un papel táctico importantísimo Vital. y vital. Salto los periodos. Gobierno de Antonio Guzmán. 1978. Juan Bosch entiende que las elecciones son una mascarada electoral y que no hay que ir. 1973. Eso es cuando el acuerdo Déjame decirte, darte este dato que es inédito. Y como tú eres un gran periodista, quiero decirlo. Gracias, gracias.
Se ha hablado mucho de que Juan Bosch estuvo ligado al desembarco de Camaño. De Camaño. Yo quiero decir que siendo presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, secretario general, visité a Juan Bosch en el apartamento que tenía Héctor Aristi, que se lo había cedido, en las Rimas Peró número 6, en el barrio, en el Arrondissement, en el barrio 16 de París. Juan Bosch me dijo, yo venía de Helsinki, de una conferencia de solidaridad con los pueblos indochinos y Vietnam. Juan Bosch me dijo, yo quiero que tú me acompañes a la embajada cubana. Digo, ¿qué hay en la embajada cubana? Dice, Milito Castellano, es el embajador, es un amigo, y me ofrece una cena. Y va a haber un artista cubano, pianista. Estoy diciendo esto por primera vez, para abundar sobre los hechos. ¿Cuál era ese artista? Es un artista cubano, pianista, que tenía entre Alemania y Austria 11 años perfeccionando el piano. Fuimos a una gran casa en la embajada cubana, fuimos a la cena, muy bien, y aconteció esto. Dice, profesor Bosch, dice el embajador cubano, yo quiero decirle que el gobierno cubano le extiende una invitación para visitar a Cuba. La primera invitación que se produce porque Bosch no sale exactamente muy en buenas con la revolución de Cuba. No, aunque no agredió a nadie, pero se fue. ¿Y el que se iba? Exactamente, se fue y se fue para Costa Rica. Y Figueres... Donde don Pepe Figueres. Y Pepe Figueres había tenido algunas diferencias luego que participó y colaboró con Fidel. Alguna diferencia. Pues bueno, Juan Bosch le dice, yo agradezco mucho la invitación, pero está condicionada a lo siguiente. Dice, ¿a qué, profesor Bosch? Que yo tengo que ver a Camaño. Respuesta. Señores, esto que estoy diciendo es por primera vez. Primicia. Que se dice. Respuesta del embajador dice, bueno, profesor, yo no tengo esas facultades. Yo consultaré a La Habana. Y él dice, nadie va a creer que yo voy a Cuba y no he visto a Camaño. Entonces yo no puedo ir a Cuba sin ver a Camaño si no hay garantía de que voy a ver a Camaño. Esas garantías no se produjeron. Por tanto, y Juan Bosch no fue a Cuba. Pero qué bueno que usted trae a colación ese momento, porque se habla mucho de que incluso se ha llegado al extremo de decir que Bosch traicionó a Camaño, que hubo un acuerdo. Otros dicen que quienes traicionan a Camaño es Monte Arache y la Chapel Díaz. Pero entre Bosch y Camaño no hubo acuerdo de que Juan Bosch le guardaría acá a Camaño gente para reforzar la guerrilla. No. E incluso que le tendría, ¿cómo se llama? El acopio de comida que se lo dejaría en las montañas, en diferentes lugares. Todo eso. Mira, yo he sido... Se ha querido jugar con eso, diciendo como que Bosch fue el gran traidor de Camaño. Yo he sido uno de los discípulos de Bosch, más estudiosos de Bosch. Bosch a mí me entregó el libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro. A Fidel. Todavía no hay imprenta, el borrador. Y yo me pasé 5 días en París y yo leí el libro antes de que se enviara a imprenta y demás. Tú tienes, digo, no, es una gran obra, le dije al profesor, una gran obra, un gran aporte. En eso se estaba produciendo una obra similar de Cristóbal Colón a Fidel Castro, casi con el mismo título, de un martiniqueño, un gran historiador, ahora no recuerdo el apellido, pero bien. Pero el de Bosch no fue ninguna copia, fue una cosa simultánea prácticamente, coincidencialmente. Pero déjame decirte sobre esto.
El que estudia a Juan Bosch sabe que después de Cayo Confites nadie le puso un narigón a Juan Bosch. Era muy difícil. Nadie pudo ponerle arigón. Nadie. Hay desembarcos que se produjeron que el PRD no estuvo presente porque no estaba de acuerdo, aunque habían también sectores que no querían al PRD. Estoy hablando del PRD histórico del exilio. Sí. Fíjate bien. Y está hablando de la época de liderato 1947 en adelante. Exactamente. El liderato de Bosch no es verdad que el coronel Camaño podía alinearlo en su estrategia. Suponer eso sin haber llegado a un acuerdo previo constituía un error. Bosch era un zorro de la política y un hombre con sus virtudes y probablemente con los que algunos entienden que no son sus virtudes, pero una gran figura. Entonces, Indiscutiblemente un gran hombre. entonces Bosch, Brillante. que es el padre de la democracia real en este país. Eso era lo que yo decía, incluso El padre de la democracia ideología. Y es una pena que hayan puesto otros Bueno, ya tú sabes. Eso que no son verdaderos bien. padres. Exactamente. La asesinaron, Exactamente. contribuyeron a asesinar Así mismo es. la democracia Sí, dominicana. entonces, cuando Bosch asume lo que en definitiva constituyó su posición en el 73, que Peña Gómez le hace saber que sí, que Camaño estaba y que Bosch insistió en negarlo. Bosch está siguiendo lo que en definitiva es característica de un liderato que probablemente Camaño, esa gran figura que fue Camaño, que dicho sea de paso, es el hombre que participa en Palmasola. Es el hombre de los cascos 1962. blancos. Es el hombre que acompaña al general Inver Barrera en el barco que llevan deportado a Juan Bosch. Y a es raíz el del hijo de derrocamiento. uno de los grandes colaboradores de Trujillo. El padre. Sí. El padre. Camaño es el hijo de Sí. el don padre, Fausto Camaño. Don Fausto, pero es el hombre que asume junto a un grupo de militares, entre los que está Héctor Lachapelle, Camaño, Piña Tavera, el coronel que acaba de morir, que fue el coordinador Pero principal de la... Montareche también, No, no. ya mencioné Montareche. Bueno, en definitiva, fue el hombre que logró mantener el control del puente Duarte y asumir el papel histórico que asumió Camaño y sus discursos. La colocación como presidente fue una sugerencia de Juan Bosch y demás. Y sus discursos, a los que yo participé oyéndolo, porque estaba ahí acompañando a mi familia en la Torre del Homenaje, el antiguo Fortaleza Osama, en el palo hincado con Conde ante el altar de la patria, todos los discursos de Camaño que se produjeron y en los distintos lugares, aquella figura histórica extraordinaria, que luego cuando emigró, lo deportaron prácticamente, a Londres. Cuando lo nombran agregado militar en Londres. A Londres. Yo tengo un primo hermano que se llama Carlos Martín González, que luego murió en el accidente aéreo de Dominicana Aviación en Miami. Eso es 15 de febrero de 1970. Exactamente. Gracias. Y ese primo hermano iba mucho a compartir con Camaño. Y obviamente Camaño, nostálgicamente del país y de todas aquellas cosas y su actitud templada, asumió el rol o la decisión que asumió de irse a Cuba. Pero yo quería solamente señalar ese hecho que creo que es importante. Entonces no traicionó. Camaño, Juan Bosch no traicionó. No. No compartió, pero no Mucho traicionó. menos, exactamente. Y esto lo digo ahora que se están aireando situaciones históricas muy interesantes. Y que se trae a colación todo esto, siempre en el mes de febrero, porque acaba el coronel Camaño de cumplir 40 años de ser atrapado y luego asesinado. Una gran gloria y yo apoyo la decisión del gobierno de llevarlo al Panteón Nacional. Aun cuando estoy totalmente de acuerdo. Observo al amigo Ricardo Boden, que me envió un mail diciéndome
que el cadáver de Camaño y de dos más, de Jordano Eberto Lalane José y el otro que le acompañaron, fueron lanzados al mar. Sí, también existe la teoría, Sí, pero el homenaje de ir y de conducirlo al Panteón Nacional es muy correcto. Bien, entonces en esa dirección yo quiero resaltar que los distintos periodos, por ejemplo, Antonio Guzmán, 1978, ahí quedamos. el gacetazo que despoja al PRD, es decir, el PRD 1974 ahí. demuestra en el 1974 que tiene la mayoría de la población, rompe la posición de Bosch en términos de que votar es traicionar. Se produce el movimiento de masas que en Limón del Yuna y en el despojo a las mujeres del PRD en Constanza y el tiroteo que se produce con el escuadrón de cazadores de montaña que reprime a don Antonio Guzmán, y el hecho de que don Antonio, siendo candidato presidencial, es detenido en Elías Piña, aquellas barbaridades, finalmente nos abstuvimos. Yo fui de los que planteó la abstención electoral, y don Secundino Gil Morales, y el propio Peña Gómez. Pero, aunque Peña Gómez fue luego, no estaba muy convencido de que era, no estaba tan convencido de que era lo más correcto. Pero don Antonio y demás entendían que iba a haber un derramamiento de sangre y se asumió eso. 1978, todo el país sabe cómo fue esa situación y cómo fue despojado del control en el Congreso, en el Senado de la República, del control judicial, el PRD, en una acción artera del mayor robo que se ha producido de documentos algunos y del poder como tal, que fue esa acción desconociendo la voluntad popular. Sin embargo, a mí que me tocó ir personalmente al general Torrijos y también a Romero Barceló por recomendación de don Antonio, siendo yo presidente de la Cámara de Diputados, yo quiero significar que don Antonio, que recibió el respaldo norteamericano, sí, claro, tengo que decirlo, desmontó una cantidad de oficiales superiores. Y la persona que lee los 28 primeros decretos presidenciales soy yo. Y dos de ellos... Que viene la destrujillización. No, ¿sí? Desvalerización, si se quiere. Bueno, Balaguer y Trujillo era lo mismo. Sí, un neo, pero... No era lo mismo. Balaguer fue pero era el neo-trujillismo. Servidor de Trujillo. Sí. Pero el jefe era Trujillo. Y obviamente ya había pasado, pues estamos hablando del 78. Sí, pero había neo-trujillismo, todavía existía. Sí. Y mientras existiera Balaguer iba a existir trujillismo. Bosch no decía eso. ¿Qué decía Bosch? Bosch decía la tesis de que muerto Trujillo se acabó el trujillismo. Puede haber remanentes como Calilache y otros más amigos míos. Todavía en el 2013 hay remanentes fuertes. Mira, hay otro hecho histórico. Tenemos que pausar, vamos a pausar y entonces quedamos en el otro hecho histórico. Muy bien. Porque tenemos también que rematar con el asunto del PRD. Perfecto. Nos vamos a pausa y en breve retornamos. Continuamos con esta noche el contacto y con la presencia del licenciado Atuey de Cans. Señor de Cans, usted dice otro hecho histórico. Yo no lo interrumpo, solamente lo escucho y disfruto. Sí. Yo no quiero desperdiciar este programa sin que la pregunta de él la pueda responder, aunque vuelva a esa acción. Yo señalo que los pasos históricos que dimos en el PRD, que hemos dado y construido en el PRD, no merecen que las ambiciones personales sean superpuestas por encima de lo que fue y debe ser un partido político que es importante para el equilibrio democrático. Y usted va a decir, bueno, pero ¿por qué usted se fue?
del PRD. Todo el país sabe porque yo me fui. Claro. Todo el país sabe porque yo me fui. Lo puedo repetir 200 veces. Sin embargo, no soy una persona egoísta para reconocer que ese partido merece mejor suerte. Claro, ese partido ha sido mordido, ha sido secuestrado de un tiempo para acá, por lo que en definitiva no representa exactamente el legado histórico de Juan Bosch, Peña Gómez y nosotros, aunque reconozco que hay gente muy buena y entiendo que con todos los errores que pueda haber cometido, el amigo es candidato presidencial, Hipólito Mejía juega un papel importante. Y el amigo Miguel Vargas por igual. Salto ahora al tema del hecho histórico. Una preguntita antes del hecho histórico, nos quedan pocos minutos, pero coincidencialmente ni Hipólito Mejía ni Miguel Vargas Maldonado fueron figuras preponderantes ni protagonistas, ni vivieron estos hechos tan apasionantes y de tanto aporte a la democracia Ninguno dominicana. de ellos cayó preso y ninguno de ellos participó militantemente en ninguna manifestación de ellos de le oposición laceraron el a alma. Balaguer, no. Pero esa es la historia, desgraciadamente. Pero bien, con eso no niego que puedan tener sus méritos, Obviamente. pero no que para lo queremos liquidar quitar. al El PRD. hecho histórico, porque nos faltan 2 minutos. Muy bien. Juan Bosch estaba viviendo, se fue de venidor a París. Y estaba viviendo en este momento de que yo estoy hablando, no en el apartamento de Héctor Aristi, ni mucho menos, sino en el Hotel du Danube, que queda en San Germán-des-Prés, en el barrio latino. Ese hotel es de la esposa de Máximo López Molina. Que salió un reportaje sobre él recientemente. Sí, Está vivo aún. está vivo, una gran persona que parece que está perdido la memoria. Sí. Dice, ¿por qué no mandó a buscar Juan Bosch a Peña Gómez y a mí? Juan Bosch, nosotros nos hospedamos en el mismo hotel y Juan Bosch subió a la habitación nuestra, nos tocó a las 5 de la mañana. Había mandado a buscar a Montes Arache, que también se hospedó en el hotel, aunque no estaba en la misma habitación. Nosotros subimos a Montes Arache. Y quiero confesar que yo nunca vi a Juan Bosch tan molesto con una persona. Increpó a Montes Arache, diciéndole, usted es el culpable de lo que pueda acontecer en Santo Domingo. Usted tiene un entendimiento con Ramfis Trujillo para llevar a Ramfis al poder. ¿Es así o no así? Y Montes Arache le admitió eso. 1900. Puedo te precisarte porque tengo las anotaciones. Fue antes de morir, meses antes de morir, Ramfis Trujillo. Ok. Ramfis Trujillo muere en Madrid. En Madrid, en un accidente, Exactamente. correcto. Y finalmente, Montes Arache acepta Admite. que recibió colaboración económica de Ramfis Trujillo y que era verdad que había todo ese movimiento para derrocar a Joaquín Balaguer y colocar en el poder a Ramfis Trujillo. Correcto. Muchísimas gracias. Tuey de Can concluye estas 2 horas de programa. Esta noche el contacto, 2 horas históricas, 2 horas que deben ir al Archivo General de la Nación, Atuey. Muchas gracias a ti y muchas gracias a los que han tenido la resistencia. No, gracias de a ellos escucharnos. por haber sido protagonistas y sé que han disfrutado al igual que yo tu intervención siempre interesante. Gracias. Mañana a las 9 de la mañana, repetición de este espacio. A las 8 nos reencontraremos con una nueva propuesta. Yo soy Rafael Ovalles y como siempre encantado de haber trabajado para ustedes.